libro de los Hechos fue escrito con el propósito de mostrar que el Cristo resucitado continúa su obra a través del Espíritu Santo. Fue escrito para demostrar que el Espíritu Santo es la fuente de toda transformación, dirección y sostenimiento, tanto personal como social. Se escribió para manifestar el continuo progreso del cristianismo como resultado del advenimiento de la obra del Espíritu Santo. El libro no menciona a su autor, pero si comparamos el prólogo del Evangelio de Lucas con el de los Hechos, podemos afirmar que el que escribió ambos libros es el mismo autor, Lucas, médico e historiador. Los Hechos refiere cómo los primeros seguidores de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, difundieron la fe cristiana, partiendo de Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y entrando en territorio no judío, por Antioquía de Siria. Luego, el mensaje se extiende hasta Asia Menor y penetra en el mundo clásico, primero Grecia y luego Roma, capital del imperio. Es pues la historia de los principios del movimiento cristiano, que después se difundiría por todo el mundo occidental y con el correr de los siglos por todos los continentes. El libro de los Hechos nos narra de qué manera Pablo, Bernabé, Timoteo y otros llevaron a cabo el mandato de la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Asimismo nos describe el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia primitiva en Jerusalén, el apóstol Pablo y su obra de plantar iglesias en todo el imperio. Este libro es la segunda mitad de la obra de 2 volúmenes que escribió Lucas acerca de los orígenes del cristianismo y de cómo las buenas nuevas se dispersaron por todo el imperio romano en las décadas que siguieron inmediatamente a la muerte de Jesús. Aunque el libro se llama Hechos de los Apóstoles, nombre que le dio Irineo en la segunda mitad del siglo II, solo 3 de los discípulos que estuvieron con Jesús en su vida terrenal se mencionan por nombre en el libro: Pedro, Santiago y Juan. El libro de Lucas y el libro de Hechos fueron clasificados separadamente durante el siglo II, a fin de combinar los 4 evangelios en una sola colección y dar a Hechos un lugar independiente como narración del movimiento de expansión de las buenas nuevas. El libro de los Hechos fue inicialmente considerado como de segunda importancia, porque fue escrito por un cristiano de la segunda generación y porque se le entendía como un libro de historia y no como una narración del Evangelio. Algunos piensan que la única razón por la que Hechos fue admitido en el canon bíblico es que su autor escribió uno de los 4 evangelios canónicos. Desde el punto de vista de su estructura, el libro de Hechos tiene 2 secciones fácilmente divisibles. Una sección denominada Petrina, que va desde Jerusalén hasta Antioquía, capítulos 1 al 12, con un interludio en el capítulo 9, donde se relata cómo llegó Pablo a ser el apóstol a los gentiles, y una sección paulina, que va desde Antioquía a Roma, capítulos 13 al 28. El libro comienza con los discípulos y Jesús en Jerusalén. Jesús prometió el don del Espíritu Santo que vino en la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega que significa 50, así llamado porque tenía lugar 50 días después de la Pascua. Originalmente, Pentecostés era una fiesta judía de la cosecha, la misma que luego se dedicó a la conmemoración de la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. El libro de los Hechos probablemente fue escrito en la década del 60, después de que Pedro y Pablo fueron sometidos al martirio durante la persecución de Nerón en contra de los cristianos a mediados de los años 60, después del incendio de Roma en julio de 64 después de Cristo. Algunos se han preguntado por qué no hay relato de las muertes de Pedro y Pablo en este libro. Una especulación es que el libro fue escrito antes de que murieran, aunque eso parece poco probable. Otra posibilidad es que Lucas se proponía escribir un tercer volumen, y otra es que Lucas quería concluir su obra con Pablo, como dice el capítulo 28, verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. No se sabe cuántos viajes misioneros realizó el apóstol Pablo. Hechos nos menciona 3 viajes misioneros bien documentados. El primer viaje de Pablo, entre el 46 y el 48 después de Cristo, cubrió un recorrido de alrededor de 2000 kilómetros. Pablo, Bernabé y Marcos, durante una parte del recorrido, fueron desde Antioquía de Siria a Chipre, luego a Galacia y finalmente de regreso a Jerusalén. Pablo visitó por lo menos 6 ciudades de Galacia en esta travesía. El segundo viaje fue entre el 49 y el 53 después de Cristo. Cubrió unos 4.200 kilómetros. Y luego fueron llamados por el hombre de Macedonia
para que pasaran por la región que ahora es Europa. Pablo visitó varias ciudades grecorromanas importantes durante este viaje, entre ellas Tesalónica, Filipos, Atenas, Corinto, Éfeso y Rodas. El tercer viaje de Pablo, entre el 54 y el 58 después de Cristo, abarcó casi la misma extensión que el anterior. Pablo, Timoteo, Lucas y otros colaboradores visitaron las iglesias establecidas en Asia Menor y Europa. La sede de Pablo durante este viaje fue Éfeso, donde se quedó por más de 2 años. El libro narra un cuarto viaje de Pablo, pero en calidad de prisionero. Él y Lucas salieron por barco a Roma, donde según la tradición fue juzgado y liberado, para ser nuevamente arrestado y condenado al martirio bajo el gobierno de Nerón a mediados de la década del 60.